Buenas tardes, María Belén, ¿cómo va todo? Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí. Óyeme, cuánto me alegra poder hablar contigo, chica. Mira, déjame presentarte a los radios oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a María Belén Martínez, es una joven escritora argentina de 18 años de edad. Desde los 3 años tuvo un gran interés por la literatura y a los 6 años comenzó a escribir cuentos cortos. A los 14 años escribió su primera novela y en la actualidad ha recibido una veintena de premios literarios en Europa y Latinoamérica, y en este pasado año 2020 publicó su primer libro individual de poesía, Invierno, con la editorial Duncan. Óyeme, bueno, María Belén, primero háblame de cómo empezaste a escribir tan pequeña. ¿Cuáles eran tus estímulos, chica? Mis estímulos desde pequeña era mi padre, fue el principal, porque en nuestra casa de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, es un lugar muy frío y solitario. Entonces, usualmente uno está bastante tiempo en la casa. Mi papá tenía grandes colecciones de libros y mis primeros pasos, cuando era muy pequeña, fueron hacia la biblioteca de mi padre. Yo no sabía leer, pero pasaba todas mis tardes viendo la interpretación pictórica de cada libro. Entonces, en ese momento fue mi primer contacto con los libros. Luego, cuando fui creciendo, mi madre también motivó mucho mis sueños en la literatura. Allá en Ushuaia se motiva bastante la cultura literaria. Siempre, cada sábado, habían eventos literarios donde iban lectores a leer sus obras, usualmente eran lectores que iban a leer cuentos para los niños. Siempre intentaban llegar a un público de menor edad para fomentar el sentido de literatura desde pequeños. Luego yo en el Jardín Showen de Ushuaia, en la salita de 5, tenía una maestra llamada la señora Dorita, le decíamos así nosotros, que ella daba talleres literarios, donde íbamos y nos sentábamos a escucharla leer. Y no era muy normal que a los niños de mi edad, muy pequeños, les gustara sentarse a escuchar un cuento. Siempre querían salir afuera, jugar, correr, jugar con los autitos o las muñecas. En cambio yo siempre esperaba ese momento, siempre iba con un libro bajo el brazo. Desde pequeña me inculcaron bastante bien el sentimiento de amor hacia los libros y la literatura, pero básicamente el primer propulsor de ello fue mis padres. Mi padre con su biblioteca, que me fascinaba. Bueno, también era una época en la que había un poco, bueno, no, tú no eres tan mayor, ¿no? Pero bueno, hace un par de décadas atrás había todavía menos internet que lo que hay hoy, ¿no? Que está en todas partes, ¿no? Entonces, pero óyeme, y bueno, y en aquella época, ya cuando empezaste a leer, no solo a mirar las figurillas de los libros, ¿no? ¿Cuáles eran los libros que leías que te interesaban? Mis libros favoritos cuando era pequeña fue Tengo un monstruo en el bolsillo, de la maravillosa escritora Graciela Montes. Tuve la oportunidad de leer ese libro cuando yo estaba en la escuela primaria, ya había crecido un poco, pero impactó bastante en mi vida. Impactó tanto que me motivó a seguir mis sueños y a determinar qué es lo que quería lograr. En ese momento, yo cuando leí Tengo un monstruo en el bolsillo dije, deseo tener un libro con mi nombre en mis manos. Y fue bastante polémico porque en mi colegio estaba prohibido ese libro. Entonces, todos mis compañeros no lo leían y solamente 3 los habíamos leído, por orden de la profesora.
que en realidad los padres intervinieron y le prohibieron a la profesora que pudiera presentar ese libro a todos mis compañeros porque éramos muy pequeños supuestamente para interpretar lo que era tener un monstruo en el bolsillo. Pero mi madre siempre ella abrió mis alas para volar, entonces me dijo, si te gusta, sé libre y léelo. Y desde ese momento cambió todo en mi vida. Fue el momento donde la magia comenzó, tanto en mi niñez, desde pequeña y desde adulta hasta el día de hoy. Si yo no hubiera leído Te monstruo en el bolsillo, no sé qué hubiera sido de mí, porque fue un libro que gracias a una maestra, a una profesora, me ayudó a determinar. ¿Quién es el autor del Tres Monstruos? ¿Es Tres Monstruos o un monstruo? Tengo un monstruo en el bolsillo, es Graciela Montes. Graciela Montes. Okay. Sí. Y otra revista que yo leía bastante de pequeña es la revista Villiquen, que es bastante conocida en Argentina. Yo la esperaba todos los días a las 5 de la tarde, la nueva edición, para poder leer sus historietas e informarme de historia. Siempre iba más por la literatura, la revista Villiquen, y por supuesto Mafalda, de Quino. Tengo toda la colección, mi madre me la compró cuando era pequeña, y desde los 7 años ya leía Mafalda de Quino. Esos fueron los 3 determinantes en mi literatura desde pequeña. Bueno, es interesante y bueno, sobre todo, bueno, Mafalda ya está entre los libros de la literatura universal, ¿no? De los grandes libros. Entonces, pero, óyeme, bueno, además de esos libros que te conformaron cuando era pequeña, ¿no? ¿Tienes algún libro preferido dentro de ya cuando has estado un poco mayor? Sí, mi libro favorito actual, que es tengo gran admiración por estas dos autoras, son de género juvenil, pero abordan distintos temas, no son del mismo género literario. Una es la autora de Yo soy Simón, el libro, que se llama Becky Albertalli, y luego a la autora Ariana Godoy, que es escritora de A través de mi ventana, que es un libro que viene de la página de libros virtuales Wattpad, que ella lo sacó en físico hace unos años, y yo a mis 14 años escribía con seudónimo y virtualmente una novela ahí en Wattpad. Entonces me siento bastante identificada en ciertos puntos con ella y siento bastante admiración por su forma de ser, por su carrera y por su magnífico libro que está a punto de llegar a la pantalla grande y es magnífica. Y hoy una pregunta, tú escribes poesía y que escribes prosa, pero bueno, ¿hacia qué lado te gusta más escribir? ¿La prosa o la poesía? Me desarrollo en el ámbito de la poesía, principalmente porque comencé a escribir poesía a la edad de 12 años. Empecé a escribir sobre cómo me sentía. Nunca leí escritores o poetas, nunca tuve estilos literarios previos a mi tipo de escritura. Solamente me sentaba a escribir en una hoja cómo me sentía y cómo las determinaciones que sucedían a mi alrededor, cómo las tomaba yo y cómo me afectaban. Entonces no tengo un estilo literario que me haya identificado, sino que siempre escribí la poesía de cómo me sentía. Entonces me voy por el lado de la poesía, que es la que me acompaña hasta el día de hoy con mis 18 años. Pero bueno, también has escrito, novelas. Sí. Sí, entra en uno de mis nuevos proyectos poder desarrollarme nuevamente en el lado de la novela, porque me he destacado mi trabajo en el ámbito de la poesía, pero también están mis prioridades la novela, porque ya he escrito cuentos, he escrito novela
pero lo que más me identifica es la poesía, pero me gustaría poder desarrollar de nuevo una novela. Entonces, y óyeme, en estos momentos, es decir, no solo los que te conformaron cuando eras jovencita, ¿no? Porque todavía sigues siendo joven, ¿no? Pero en estos momentos, ¿cuáles escritores te inspiran, los disfrutas más, te sientes más cercanos a ellos? ¿Cuáles son? De Argentina e internacionales, ¿no? Sí, los escritores que más cercana me siento e identifico sería Graciela Montes, exactamente porque motivó mi trabajo desde pequeña, cuando aún sabía que tenía mis alas para volar, pero no sabía qué tan alto podía volar. Entonces ella me ayudó a determinar eso. Y Ariana Godoy también de nuevo sería porque desde pequeña, desde 14 años ya pude conocerla y también me motivó a decir, yo también tengo mi novela en Wattpad, a diferencia de que yo la escribí con seudónimo por distintas situaciones que estaban sucediendo en mi vida, y tuve apoyo de lectores, tuve comentarios positivos, tuve muchas visitas. Dije, yo también puedo sacar una novela, yo también podría realizarlo, y me dio esa confianza de volver a tomar mano de la novela. Y otra escritora que me gustaría destacar, que no mencioné, es la escritora Jeanette G.C., que es la autora de ¿Quién mató a Alex?, que fue mi libro favorito durante 4 años y me gustó bastante la novela, y también de Wattpad. Hay grandes escritores desde Wattpad. Entonces, son escritores argentinos, ¿no? No, son... Ariana Godoy es latina, pero no sé de qué parte. Graciela Montes también, y Jeanette G.C. ya es estadounidense, más o menos. O sea, pero tú escribiste, que me creo entender, tu primera novela ya a los 14 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, vaya, eso es una edad bastante temprana para empezar a escribir, ¿no? Yo empecé a escribir joven, pero no tan joven. Entonces, pero bueno, es muy interesante todo lo que me dices, ¿no? Entonces, y además de eso, es decir, ¿qué otras, es decir, actividades a ti te atraen dentro de la cultura? Otras actividades que me atraen de la cultura... Bueno, el arte, la música... Sí, la actuación, el teatro, siempre me ha fascinado desde pequeña. También fue un rubro que desde pequeña me he desarrollado. A los 4 años tomé clases de teatro hasta hoy en día. También escribo guiones para obras de teatro, siempre van de la mano con la literatura, y me gustaría también poder desarrollarme en ese ámbito cultural porque es una de mis aficiones desde pequeña. Y la música también tengo admiración por ella, soy baterista, toco la batería desde los 12 años. Wow. Y también me gusta bastante, pero siempre me quedo con la literatura, que siento que es para lo que nací. Vaya, entonces, pero bueno, es interesante todo. Sí, oye, ahora que me recuerdo, Ariana Godoy es venezolana, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Entonces, pero bueno, indudablemente que has caminado ya un largo trecho dentro de la poesía, dentro de la novela, es decir, y hasta dentro de la música también, ¿no?
pero indudablemente todavía te queda un largo trecho por delante porque eres 18 años, pues es muy joven, ¿no? Pero oye, déjame hacerte una pregunta ya casi para terminar, ¿no? ¿Tienes alguno de nuevos proyectos? Sí, uno de mis nuevos proyectos me gustaría poder cumplirlos antes del 2022 o en el transcurso, es poder publicar mi novela en físico, mi novela de Wattpad que estaba bajo seudónimo, poder presentarla diciendo que soy yo porque estuve escondida durante 4 años en la novela, poder presentarla y también me gustaría poder llegar, uno de mis proyectos que siempre ha sido, mejor dicho, es poder llegar a más lectores del mundo, que pueda transmitirles emoción y que puedan sentirse identificados con una pequeña parte de mí, y también poder publicar un nuevo poemario con un distinto rumbo, diría, porque mi libro Invierno trata sobre el punto de vista de una escritora emocional. Entonces me gustaría poder lanzar un libro poemario que muestre la perspectiva de una poeta, ya sin decir que sea emocional. Entonces ahí cambiaría el rumbo y cambiaría la vista del lector y podría sentirse incluso más identificado con ella. Bueno, indudablemente tienes buenos proyectos, ¿no? Y claro, tu novela que escribiste a los 14 años, pues bueno, merece la pena, es decir, publicarse bajo tu nombre y es decir, circular. Recuerda que en Creatividad Internacional, que es una red de literatura y cine, siempre estás invitada. Es un lugar donde tú puedes poner tus libros para que sean promocionados, ¿no? Y es decir, nosotros los libros que se ponen ahí, pues los compartimos después en nuestra página en Facebook, y además de Creatividad Internacional, ¿no? En las páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter, y bueno, circula los libros, ¿no? Entonces siempre estás invitada a decir cualquier pregunta, me dejas saber. Entonces solo necesitas un correo electrónico para registrarte. Y bueno, me alegro mucho, María Belén, poderte haber entrevistado. Indudablemente estoy seguro que vas a seguir caminando en tu vida literaria y artística, y te deseo los mejores éxitos. Y bueno, gracias. Estamos siempre en contacto. Bye bye. Gracias, ha sido un placer poder estar aquí y ser parte de su prestigioso programa, y gracias por la maravillosa oportunidad. Bueno, hasta la próxima. Cuídate. Bye bye. Hasta la próxima.